Y quiero pedirles que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu Trump, numeral conclu Trump. Pueden enviar sus mensajes a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN. Aquí en Estados Unidos no se gana la presidencia con mayoría simple. El candidato presidencial que quiera llegar a la Casa Blanca tendrá que conquistar 270 votos electorales, es decir, los votos asignados a cada uno de los 50 estados según su población. Y el que gana un estado, aunque sea por escaso margen, gana todos los votos electorales de ese estado. Algunas encuestas sugieren que Hillary Clinton pueda alcanzar los 270 votos electorales con facilidad, pero no hay que descartar que Donald Trump también puede lograrlo y el magnate republicano lo sabe. Quizás por eso es que en las últimas semanas la campaña de Trump gastó $25 millones, sí, $25 millones en publicidad para televisión en Colorado, Florida, Iowa, Maine, Michigan, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Wisconsin, Virginia, Nevada y Nueva Hampshire. Estos son estados claves donde todo puede pasar. La campaña de Donald Trump ya da por sentado que puede ganar los estados de Arizona, Georgia, Utah y Texas. Si Trump logra conquistar esos estados, es muy probable que pueda alcanzar el número mágico de los 270 votos electorales. Y si el magnate alcanza los 270, entonces estaríamos hablando de, sí, el presidente Donald Trump. Y si Donald Trump llega a ser presidente, ¿qué podemos esperar? ¿Qué cambiaría? Para comenzar, decenas de economistas prevén que su presidencia podría tener un impacto negativo en la economía de Estados Unidos. Expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, como se le conoce en inglés, incluso se atreven a advertir que un triunfo de Donald Trump podría llevar a la economía mundial a una recesión casi inmediata. Este mismo pesimismo es compartido en Wall Street. ¿Por qué? Porque simplemente los mercados odian la incertidumbre. Y las cosas con Trump son como la caja de chocolates de Forrest Gump. Uno nunca sabe lo que le va a tocar. Y para muestra, basta un botón. El candidato republicano ha cambiado de parecer muchas veces en temas importantes como, por ejemplo, la situación con el apoyo de Estados Unidos a la OTAN sobre la proliferación de armas nucleares y sobre cómo combatiría al grupo terrorista ISIS. En lo que casi no ha cambiado de parecer es en el trato que le daría a los inmigrantes indocumentados y el muro fronterizo que desea construir entre México y Estados Unidos. Por eso, y a tan solo 5 días, 5 de las elecciones presidenciales, es válido preguntarse, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si gana Donald Trump? Lo analizamos con nuestro primer invitado de la noche. Y quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Hidalgo, analista político del Cato Institute, quien me acompaña en vivo desde los estudios de CNN en Washington. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en Conclusiones. Buenas noches. Quiero empezar con la pregunta que hacía en la presentación. ¿Qué pasa, específicamente, vamos a empezar con la economía, qué pasa si gana Donald Trump la presidencia de Estados Unidos? Bueno, un pensamiento que a muchos nos da escalofríos, tratar de imaginar ese escenario, pero hay que tomarlo en cuenta dado lo que está ocurriendo en los últimos días en cuanto a las encuestas. Hay que tener mucho cuidado con estas predicciones de recesiones, ¿verdad? Por ejemplo, lo vimos en el caso del Brexit, de que diversos organismos muy reputados predijeron una recesión inmediata de ganar la opción de salirse, de que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea. Bueno, eso fue a final de cuentas el escenario que ocurrió y resulta que la economía británica se ha desacelerado un poco, pero no ha entrado en recesión. Y esto entonces ha dado paso a que mucha gente simplemente no crea en estas predicciones. Incluso ahora que en el Reino Unido se discute sobre la posibilidad de un Brexit duro o un Brexit suave, refiriéndose a la salida o no del mercado común europeo, mucha gente dice, bueno, un Brexit duro sería nocivo, altamente nocivo para la economía. Entonces la gente dice, mira, eso es la misma gente que decía que el Reino Unido entrara en recesión si ganaba la opción de salirse de la Unión Europea. Así que hay que tener mucho cuidado porque esto entonces entra en este juego en donde mucha gente simplemente deja de creer las estadísticas, deja de creer las fuentes oficiales, deja de creer las predicciones en materia económica. Sin duda alguna usted tiene razón en un tema particular y es que no hay nada más cobarde que el capital.
la economía odia la incertidumbre y en el caso de Donald Trump es el candidato que más incertidumbre traería a un escenario económico de Estados Unidos. Por un lado está el tema comercial, que yo creo que es el tema en donde más temor genera Donald Trump. Él ha amenazado con poner un impuesto del 35% a las importaciones chinas, poner un impuesto del 35% a las importaciones mexicanas, es revisar tratados de libre comercio, para mal, no para mejorarlo, sino más bien para básicamente deshacerse de estos. Y esto augura una guerra comercial de Estados Unidos con diversos socios comerciales. En algunos casos, estas guerras comerciales pueden convertirse en algo más, todavía más serio, como es en el caso de China. Así que sin duda alguna es un escenario tenebroso en materia económica en caso de que el candidato Trump sea electo presidente. Probablemente él trataría de calmar las aguas en sus primeros días de gobierno. Yo esperaría que si él queda presidente veamos efectivamente una caída importantísima de las bolsas de valores alrededor del mundo, empezando por Estados Unidos, y entonces él trate de calmar las aguas anunciando la conformación de un equipo económico que no me queda la duda que habrá más de un nombre ahí que puede generar algún tipo de calma en el ambiente. Sin embargo, esta calma será temporal. Conforme Donald Trump empiece a cumplir sus promesas, particularmente en el lado comercial, creo yo que esto va otra vez a generar incertidumbre y va a ser contraproducente para la economía. Que Donald Trump sea más presidencial, dicen algunos, si es que gana la presidencia. Me llama mucho la atención, Juan Carlos, los pronósticos que él mismo hace. Y sé que esto es una campaña y en la campaña se dice todo, pero dice, voy a hacer que la economía crezca del 4 al 5%. Lo mejor que hemos visto en los últimos años es el crecimiento del tercer trimestre de este año, que fue algo así del 2,9%. ¿Cómo interpretas tú esa promesa de campaña de crecer a un ritmo del 4 al 5%? Bueno, la economía en este momento, desde la crisis financiera, se está desempeñando a un nivel inferior al que tenía antes de la crisis. O sea, el crecimiento potencial ahora es inferior al que había antes de la crisis. Alguna gente dice que esto es el nuevo normal, de que hay un estancamiento secular, como le dice Larry Summers, el que fue secretario del Tesoro en su momento en la administración Clinton, que también fue una importante pieza económica de la administración Obama. Otros dicen que esto es señal de que tenemos una economía que está hiperregulada, donde el gobierno federal crea también mucha incertidumbre, a través de amenazas de más impuestos, a través de amenazas de más regulaciones, y que esto es lo que explica la falta de inversión y la falta de mayor crecimiento económico. Donald Trump ha dicho dos cosas que a mi parecer son correctas en cuanto a la receta necesaria para generar mayor crecimiento económico en Estados Unidos, que una es simplificar el sistema tributario, reducir tasas, consolidar los diferentes tasas de impuestos que existen en la economía estadounidense, que yo creo que hay un consenso político de que el código tributario es demasiado oneroso, es demasiado complicado y hay que simplificarlo. Y por el otro lado también desregular la economía, eliminar muchas regulaciones que se han venido creando en las últimas décadas y que son contraproducentes para el crecimiento económico. Pero hasta ahí llegamos. Nuevamente, para generar crecimiento económico, estos son como los 10 mandamientos. No es que usted se gane el cielo con cumplir únicamente 5 mandamientos y pecar en los otros 5 de manera repetida. De nada sirve bajar impuestos. De muy poco servirá de regular la economía si por otra parte usted está creando una guerra comercial con China o si por su otro lado usted está generando enormes déficits porque usted está aumentando el gasto de una manera desmedida como lo ha prometido Donald Trump. Así que yo no veo cómo, si él implementase incluso algunas cosas buenas, cómo generaría ese crecimiento del 5%, que de hecho Estados Unidos no ha tenido una tasa de crecimiento de ese nivel en los últimos 40 años, diría yo. Juan Carlos, tengo que ir a una pausa muy brevemente, pero al volver quiero preguntarte algo del otro lado de la moneda, porque si gana Hillary Clinton, algunos expertos predicen una crisis constitucional por el drama de los emails si se los lleva a la Casa Blanca. Entonces podríamos estar hablando de una presidenta, potencialmente, por supuesto, todo esto es hipotético, que estaría bajo investigación por el escándalo de los correos electrónicos. Así que prepárate, Juan Carlos, regreso contigo enseguida después de una muy breve pausa con esta pregunta. En redes
En redes sociales, Lisandro Cáceres me pregunta qué pasaría si millonarios y empresas no pagan por 20 años y hacen lo que Trump ha hecho con declaración de impuestos. También me dice Yoli, hay que negociar nuevos tratados, ahora solo China se beneficia y las compañías, pero no el trabajador. Por supuesto, ella dice, vota Trump, protege tu trabajo. Y ya estamos de regreso en conclusiones. Yo soy Rafael Romo, esta noche en ausencia del titular de este programa, Fernando de Rincón, y estamos también de regreso con Juan Carlos Hidalgo, analista político del Cato Institute, quien me acompaña en vivo desde nuestros estudios de CNN en Washington. Juan Carlos, dejamos pendiente esa pregunta en el aire de que cualquier cosa que pase con las elecciones, si gana Hillary Clinton o si gana Donald Trump, podríamos estar hablando de una crisis. Por el lado de Hillary Clinton, podríamos estar hablando de una crisis constitucional si continúa esta investigación sobre los correos electrónicos. Hoy, como tú bien sabes, se dieron a conocer 1,280 páginas de nuevos correos electrónicos. Mañana salen otras 350. Estamos hablando de que faltan solamente 5 días para la elección presidencial. Este impacto no puede negarse, ¿no, Juan Carlos? No puede negarse, el impacto es muy discernible en las encuestas. Vemos que efectivamente se han cerrado bastante en los últimos días. Y está ese escenario que usted menciona, efectivamente, que si la secretaria Clinton queda electa presidenta y sale a la luz pública cosas que no sabemos que están en estos correos, puede ser que no haya nada ahí, ¿verdad? Es que esa es la gran incertidumbre que en este momento tenemos. No sabemos si hay nada incriminador ahí o si hay algo que en verdad amerita la atención de las autoridades. Y no había precedente, ¿no, Juan Carlos? No, por lo menos yo no recuerdo un precedente en una campaña en donde un candidato estuviese siendo investigado por el FBI días antes de una elección. Pero bueno, sabíamos que casi como una certeza de que si el FBI hubiese recomendado al Departamento de Justicia el presentar cargos contra la secretaria Clinton por el mal manejo de sus comunicaciones dentro del Departamento de Estado, sabíamos que si eso hubiera ocurrido en julio, básicamente la secretaria Clinton hubiera tenido que renunciar a su candidatura. Eso era un hecho. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si el FBI encuentra algo que no habíamos visto hasta ahora y recomienda al Departamento de Justicia elevar cargos contra la secretaria Clinton una vez que ya fue electa presidenta? Bueno, yo creo que ahí tendríamos una crisis bastante seria, constitucional. Probablemente habrá algún tipo de revuelta. Recordemos que la manera que se escoge el presidente de Estados Unidos no es por voto popular directo, sino que es mediante colegio electoral, y el colegio electoral se reúne la primera semana de enero para creo que la primera semana de enero es en diciembre para definir al presidente de Estados Unidos. Podríamos ver algún tipo de episodio en ese escenario. Podríamos ver también entonces a la Cámara de Representantes, que probablemente quede en manos republicanas, empezar a hablar de un impeachment a una presidenta que apenas ni siquiera estaría siendo juramentada hasta enero. En fin, todo esto, nuevamente hablando del tema económico, todo esto generaría muchísima incertidumbre y por supuesto que esto no sería bueno para la economía. Y hay una cuestión muy interesante aquí, Juan Carlos, porque ya lo decíamos al principio del programa, ha cambiado la forma como tanto una campaña como la otra está gastando el dinero en anuncios publicitarios. Te comentaba al principio que la campaña de Trump está gastando $25 millones en estados clave. Te puedo mencionar Colorado, Florida, Iowa, Maine, Michigan, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Wisconsin, Virginia, Nevada y Nueva Hampshire. Y hay otra cuestión, que la campaña de Trump está prácticamente asumiendo que va a ganar los estados de Arizona, Georgia, Utah y Texas. ¿Tienen razón para sentirse de esa manera? Yo creo que a estas alturas sería una sorpresa si pierden alguno de esos 4 estados. Si vos me hubieras preguntado hace una semana, yo diría que podríamos haber visto una sorpresa en Arizona, podríamos haber visto una sorpresa en Utah. Yo creo que Utah todavía sigue siendo posible que haya una sorpresa, porque ahí hay un tercer candidato que en algunas encuestas incluso casi que sale empatado con Donald Trump. Así que podría haber una sorpresa en que haya un empate triple ahí y que incluso este tercer candidato pueda terminar ganando Utah, algo que no ocurre desde los años... ¿Estás hablando de Johnson, Juan Carlos? No, estoy hablando de McCollin, que es un candidato que no está en la papeleta en los 50 estados, solo está en 11 estados en la papeleta. Él es mormón, recordemos que Utah es un estado mormón y entonces ha tenido mucho pegue en ese estado.
Incluso estuvo en Meet the Press, uno de los programas dominicales este domingo, y me pareció una persona bastante sensata a la hora de hablar y de todo. Y bueno, podría dar una sorpresa de que sea un tercer candidato que gane un estado en esta elección. Pero yo creo que esos 4 estados que mencionabas es muy probable que terminen votando por Donald Trump. Ahora bien, Donald Trump no tiene margen de error aquí. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y por eso yo me mantengo un poco tranquilo de que no va a ganar. Porque él tiene que ganar sí o sí en Florida, tiene que ganar sí o sí en Ohio, tiene que ganar sí o sí en Carolina del Norte, tiene que ganar sí o sí en Colorado y tiene que ganar sí o sí en Nevada. Si pierde alguno de esos estados, es casi que imposible que sea presidente de Estados Unidos. Así que no tiene margen de error. Sí. Hillary Clinton puede perder Florida y todavía ser presidente, puede perder Ohio y todavía ser presidente, puede perder Carolina del Norte y todavía ser presidente. Así que yo por eso veo muy difícil todavía de que Donald Trump nos pegue el susto de ser presidente de Estados Unidos. Sí, mira, en redes sociales la gente también me está diciendo, ojalá que gane Trump, me dice Kevin Villa, pondría orden, y él es un empresario, no un político, y lo que él dice se cumple. Esas son las palabras de un televidente, pero también algo que refleja lo que dijo su esposa, Melania Trump, el día de hoy, cuando hizo otra aparición pública. Me llamaba mucho la atención, Juan Carlos, y quiero preguntarte sobre eso. El hecho de que parte de la plataforma de la que estaba hablando era de que si es primera dama de los Estados Unidos, ella abogaría por respeto en redes sociales. Me parece muy irónico y muy paradójico. No sé si viste lo que ella dijo y quiero preguntarte qué te pareció. Casa de herrero, cuchillo de palo, como decimos en Costa Rica. Bueno, debería empezar por su propia casa, ¿verdad? Sí. Por su propia habitación incluso. A mí me genera mucha tristeza ver a muchos hispanos, a muchos latinoamericanos transmitiendo esta visión de que lo que se necesita en Estados Unidos es un hombre fuerte externo que venga a poner orden, un hombre que simplemente, si confiamos en esta persona que tiene claras tendencias autoritarias, porque lo ha dejado patente una y otra vez, que esta persona va a venir a acabar con la corrupción de Washington y de todo. Bueno, hemos visto cómo ese experimento ha funcionado en América Latina. Nosotros tenemos una historia que contarle a los estadounidenses al respecto. El llamado caudillismo, Juan Carlos. El caudillismo, la figura del hombre fuerte que viene a poner orden, que viene a arrasar con la corrupción y todo. Ese fue el mismo discurso que llevó a Hugo Chávez a ser presidente, ha sido el mismo discurso que llevó a Rafael Correa a ser presidente, etcétera, etcétera. Los tenemos decenas de años en América Latina, décadas, con este tipo de experimentos en hombres fuertes, en estos caudillos, y vea cómo nos ha ido de mal. Yo creo que lo último que necesita Estados Unidos es esto. Y esto refleja un punto que quiero mencionar, y es que esta elección ha venido a latinoamericanizar para mal la política estadounidense. Por un lado tenemos una ex primera dama con serios cuestionamientos éticos, con serios cuestionamientos sobre su transparencia y sobre honradez y sobre su paso por la función pública, y por otro lado tenemos este hombre fuerte, caudillo, autoritario, que promete que todo se arreglará, todos los problemas sobre la tierra se arreglarán simplemente si le dan poder absoluto a él para poder hacer y deshacer aquí en Washington. Como siempre, Juan Carlos, un placer tenerte en nuestro programa. Quiero agradecerte por tu perspectiva y por tus opiniones. Buenas noches. Juan Carlos Hidalgo, analista político del Cato Institute. Gracias, Juan.